hermanos, vamos al texto de Daniel 12:1. Daniel 12:1 es el texto de estudio, el inicio del texto. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes serán los únicos que serán libertados y salvos? Nada más dice ahí, los que se hallen escritos, ¿a dónde? ¿A dónde? En el libro. ¿Cuál libro es ese? ¿Cuál libro es ese? El libro de la vida. No hay otro más. Pero acuérdese una cosa, que en el mismo Daniel también encontramos que hay otros libros. Hay otros libros más. Y en esos libros, ¿qué es lo que está escrito? En esos libros están escritos los pecados del pueblo de Dios y también los pecados de toda la humanidad. Pero los pecados del pueblo de Dios van a ser borrados, van a ser eliminados, y entonces únicamente nuestro nombre debe de permanecer en el libro de la vida. Ahora, aquí Daniel dice que será tiempo de angustia. Y decíamos, y hemos dicho ya anteriormente, ¿tiene angustia la gente ahora en día? ¿Vive en angustia? ¿Estamos angustiados nosotros? ¿Está angustiado usted? Mire, yo sé que hay muchos hermanos que están angustiados o estamos angustiados. Yo, en lo personal, ¿por qué tengo que angustiarme? Si tenemos una promesa, yo tengo una promesa y tú tienes una promesa. Tú tienes una promesa, yo tengo una promesa en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en angustia? Angustia tienen que estar los demás. Aunque es verdad que habrá crisis, estaremos en crisis, pero no es para que nosotros vivamos en una angustia tal y cual la está viviendo el resto de la población. Y esa angustia está profetizada, pero hermano, nosotros hemos leído y muchas veces se lee el texto de Daniel 12:1 y se leen otros pasajes más en la Escritura, pero ¿ustedes sabían que esta angustia está anunciada desde un principio? La mayoría de sermones, la mayoría de predicadores se van rápidamente a Mateo 24. Daniel 12. Y de ahí Mateo 24. Sí, pero mucho antes de eso, ya la angustia del pueblo estaba profetizada por el mismo Señor a través de sus profetas. La pregunta es, ¿era profeta Moisés? ¿Era profeta Moisés? Sí. Deuteronomio. Deuteronomio. Mire, desde cuándo la angustia que el mundo estaba viviendo ya estaba profetizada. Angustia. Y si ya estaba profetizada esta angustia, bueno, entonces esta angustia deberá de seguirse cumpliendo en nuestro tiempo y en nuestro medio. ¿Y sabe una cosa? La pregunta es, ¿quiénes son los que van a vivir más en angustia? Ustedes están viendo aquí, ¿no? Lo que hay en la pizarra esta. Y ustedes ven lo que hay en esa página ahí arriba. Eso es algo que sacamos más extendido, la página, el frente de este pequeño libro. ¿Qué dice ese pequeño libro? ¿Cuál es el título? ¿Lo pueden leer desde allá? Sí, ¿no? Se lee. ¿Salir de dónde? Saben que yo repartí más de quizá unos 500 o más libritos de estos. Son unos folletos, es un folleto pequeño. Ya no salen así como usted lo puede ver aquí en esta portada, ya no sale, ya no lo imprimieron más. Yo me quedé con 2, creo, nada más. Entonces tendría que sacarle fotocopias. Porque me gusta cómo explica aquí, paso por paso, este aspecto de salir de las ciudades. Pero ¿por qué salir de las ciudades? Si toda la gente ahora en día lo que quiere hacer es venir a las ciudades. Toda la gente está viniendo para las ciudades. Ustedes pueden ver la inmigración. Son miles de personas que dejan sus campos, dejan su país, venden sus propiedades. Miren, hay gente que vende su casa, vende sus animales, vende su tierra, vende lo que tiene en sus países de origen para venir a este país. Y lastimosamente muchos de ellos ni siquiera logran pasar. Y si logran pasar, a veces los regresan. Y con una deuda terrible y vendieron todo. O sea, eso no es algo que yo estoy inventando.
Son muchas familias y familias, incluso a veces que yo me he dado cuenta quiénes son y qué les pasó. Pero la mayoría de gente quiere venir a las ciudades. Sin embargo, nosotros como pueblo de Dios, desde lo antiguo, ya Dios dijo qué iba a acontecer en las ciudades. Y por eso el título de este tema es lo que está ahí. Y no vamos a terminar, este tema es larguísimo. 3, 4 temas, quizás lo vamos a hacer en 3, 4, 5 partes, no sé. Vamos a iniciar ahora en día y estamos iniciando esto de salir de las ciudades. ¿Pero por qué? Señor, si las ciudades, oye, estamos cómodos. ¿Aquí estamos cómodos o no? ¿Estamos cómodos? Sí, allá está funcionando aire acondicionado. Y tenemos aire acondicionado de pared a pared. De techo abajo al piso. Tenemos aire acondicionado por todos lados. Tenemos alfombra de pared a pared. No hay lodo, está fresquecito. Podemos estar con saco, con corbata, bien abrigados porque la temperatura es buena. ¿Usted ha ido a alguna iglesia alguna vez donde no hay aire acondicionado y la temperatura afuera y adentro está 85, 90, 100 grados? ¿Sí? Y la gente está dándose brisa y ventiladores trabajando también y aún así se siente muchísimo calor. Y los hermanos están sudando. Me ha tocado entrar ya a alguna iglesia así cuando he ido a mi país. Y no puedo estar así vestido como estoy aquí. No se soporta. Entonces la gente deja su país, dejamos los países, dejamos las propiedades, dejamos las casas, dejamos el terreno, bueno, en manos de otro por dinero, para venir a este país. Y resulta de que cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos un consejo diferente. Aceptar ese consejo de Dios, que es diferente a lo que yo pensaba o a lo que las familias pensaban, es difícil, ¿no? No va a ser tan fácil que las personas aceptemos que Dios dice ahora en este tiempo a las familias que hay que abandonar las ciudades porque ¿dónde es más la crisis? ¿O dónde será más grave la crisis? Lo vamos a ver. Por eso tengo estos libros acá. Por eso están estos libros acá. Porque vamos a leer en ellos. Como les digo, no vamos a leer todo ahora en día. Pero yo quiero que leamos en Deuteronomio primero. Deuteronomio 28. Ya Dios había advertido antes. Deuteronomio 28. Y miren qué cosa. Cómo Dios, en su sabiduría, le dijo a su pueblo lo que iba a acontecer en el futuro. Quizá, yo no sé cuánto tiempo transcurrió desde cuando Moisés escribió estas palabras, o sea, Dios le dijo estas palabras a Moisés, y cuando en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén. Ya la destrucción de Jerusalén estaba profetizada desde antemano en Deuteronomio. Y cuando Cristo habla de esa destrucción del año 70, Jesús la mencionó en el año, quizá el año 31, quizá a inicio. Ya para terminar Jesús su ministerio. Póngale del 31 al 70, 39 años antes de que acontecieran esos sucesos del año 70, Jesús ya lo había profetizado. Él ya lo había dicho. Pero ¿de dónde lo sacó Jesús? Ya él mismo, a través de otro profeta anterior, Moisés, él ya lo había dicho. Lo que iba a hacer en las ciudades del pueblo de Dios. Deuteronomio 28, 52. Miren lo que dice aquí. ¿Ya lo tienen? Ok, quiero que leamos porque estamos sentando las bases para que veamos nosotros este asunto de salir de las ciudades. Esto no es así por así nada más que me quiero ir de la ciudad, me voy, me corro y me meto en una montaña y como un ermitaño ahí para no salir más de ahí y que pase lo que pase afuera, no me importa. No, tampoco es así. Por eso vamos a seguir estudiando y vamos a seguir analizando por qué Dios llama a su pueblo a salir hoy
y ha llamado siempre a su pueblo a salir fuera de las grandes ciudades. ¿Y por qué razón? Y también para qué, porque todo eso tiene un propósito. Verso 52. Pondrá sitio a ¿cuántas ciudades? ¿A cuántas ciudades? A todas tus ciudades. Le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Verso que sigue. Y comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué cosa? ¿Qué? Usted sabe que esto estaba profetizado aquí. Y esto sucedió, esta profecía se cumplió en el año 70. Bueno, días antes de la destrucción de Jerusalén, del templo completamente. O sea, ¿qué dice? ¿Qué dice el 53? ¿Usted entiende ahí lo que está diciendo? ¿Qué es eso? Comer el fruto del vientre. ¿Ah? ¿Comer qué cosa? ¿Qué es el fruto del vientre? Los hijos. O sea, te comerás a tus hijos. Cuando sean sitiadas tus ciudades, tú te vas a comer a tus hijos. A mis hijos. ¿Cómo es eso de comerse a los hijos? El fruto del vientre. Cuando las ciudades sean sitiadas. Hermano, ahí está escrito. Esto no es invento. Esto no es invento. Esto aquí es profecía, pero más adelante en la historia, por eso está el libro aquí, están los libros acá. En la historia, esto se cumplió al pie de la letra. Se cumplió. Ahora, comerás el fruto de tu vientre, la carne de ¿quién? De tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio, en el apuro, con que te angustiará tu enemigo, el hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, note cómo está describiendo a su pueblo, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren. Verso 55, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, o sea, ni siquiera para compartir. ¿Entiende usted esto? Esto es profecía. En ese momento era profecía. En el año 70 fue el cumplimiento y está registrado en el conflicto de los siglos, pero está registrado también en este libro que se llama, o tiene el título, Josefo, Historia de los Judíos. Ahora, sigue diciendo, en el apuro con que tu enemigo te oprima en todas tus ciudades. 56. Y miren aquí, verso 56. Lean bien claro esto porque miren lo que vamos a ver más adelante. La tierna y la delicada entre vosotros. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? La tierna y delicada. ¿De quién habla? Sexo femenino. De las mujeres. La mujer tierna y delicada entre vosotras o entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra. Oiga, delicada, ¿no? Uy, no puede poner los pies sobre la tierra de tan delicadas que eran algunas. Dios las está describiendo. Dios las está describiendo aquí a través de Moisés. A algunas de las mujeres en el tiempo del pueblo de Dios ahí. Pero vamos a ver más adelante. Sentar su pie sobre la tierra de pura delicadeza y ternura. O sea, nunca andaba descalza. Mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija. 57. Al recién nacido que sale de entre sus pies, o sea, su hijo o a su hija, a sus hijos que diere a luz, pues los que ¿qué dice? ¿Quién? La tierna y delicada entre las hijas del pueblo de Dios, entre las mujeres. Iban a tener a sus hijos, pero los iban a servir ¿de qué? De alimento, de comida. Profecía. Profecía.
¿Cuándo se iba a cumplir esa profecía? Cuando la ciudad fuera sitiada y no hubiera nada que comer. Iban a llegar al punto de que algunas y algunos del pueblo se iban a comer a sus hijos. O sea, es profecía. Ahora, ¿qué dijo Daniel? Tiempo de angustia cual nunca fue. Claro, en tiempo de Moisés no se cumplió esto, pero se cumplió más de 2000 quizá años después, o 1500 años después, no tengo exactamente el cálculo. Pero cuando Moisés escribió, él escribe estas palabras, pero se cumplieron justamente en el tiempo de Jesús, un poquito después del tiempo de Jesús. Ahora, sigue diciendo, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo. ¿Carencia de todo? ¿Está escuchando usted? ¿Carencia de todo? En el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprima en tus ciudades. ¿A dónde iba a haber este apuro, este aprieto y esta hambre y esta crisis? ¿A dónde? ¿En qué lugares? ¿Es sabio Dios? No llegó el hermano. Yo creo que no encontró el camino por donde llegar. Antes de salir de la casa me dijo un hermano dónde iba a estar. Yo le dije voy a estar en Dudley. Mándeme la dirección. Le mando la dirección. Después me llama cuando venía en camino y me dice está bloqueada la carretera. No puedo ir para allá. Yo le digo bueno, busquen el GPS. Posiblemente le mande otra alterna. Dice voy a ver cómo le hago, a ver si puedo. Resulta de que no ha llegado. Es porque no pudo venir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La carretera está como bloqueada. Ahora digo una cosa. Si este hermano traería alimento para nosotros aquí, digamos que estamos en crisis, nadie puede traer comida porque no hay en las tiendas, se acabó. Y este hermano viene con su carro, con su van, con lo que sea, lleno de comida. Y resulta de que la calle está obstruida, está bloqueada. ¿Qué va a pasar con nosotros aquí? ¿Qué? Nos morimos de hambre. No, bueno, pero aquí hay niños, ¿no? Aquí hay niños. Terrible. Dios profetizó ahí, se comerán a sus hijos cuando haya aprieto, cuando haya apuro en sus ciudades. Dígame una cosa. En el campo campo abierto, ¿habrá necesidad de llegar a ese extremo? No creo. Porque en el campo usted encuentra que sean raíces comestibles. Aquí hay raíces, pero no son comestibles. Posiblemente algunas sean veneno. Y por eso es que Dios había anunciado esto de antemano. Y vamos a seguir leyendo un poquito más. Sigue diciendo, si no cuidares, o sea, todo esto iba a acontecer, pero ¿por qué razón? La razón está en el versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley y que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus, ¿qué cosa? Tus plagas. ¿Y qué más? Y las plagas de tu descendencia. Plagas grandes y permanentes. Y enfermedades, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de enfermedades iba a aumentar Dios? Malignas y ¿cómo? Duraderas. Duraderas. Hermano, por no obedecer. Las enfermedades, Dios dijo, van a surgir y van a ser enfermedades malignas y duraderas. ¿Por qué razón? Por no obedecer. Ahora yo le pregunto una razón y le digo esto. ¿El coronavirus es maligno? ¿Se va a quitar? ¿Va a desaparecer? Oh, pero muchos pastores y hermanos están orando para que el coronavirus se vaya, desaparezca. Hermano, se lo estoy diciendo y se lo he dicho y está grabado. No desaparecerá. Llegó para quedarse. Aprenda a vivir con él, así como hemos vivido con la gripe por años. Vamos a tener que vivir con el virus, el coronavirus o el virus de la corona. Vamos a tener que vivir con él.
¿Sabe qué es lo único que puede hacer usted? Cumplir y hacer caso a la palabra de Dios. ¿Cómo? En todo aspecto. En todo aspecto. En la alimentación primeramente. ¿Y sabe por qué en la alimentación primeramente? Porque si usted y yo no tenemos defensas apropiadas, el virus entra y nos mata. Pero si tú y yo tenemos defensas en el cuerpo, si tenemos defensas buenas, el virus puede llegar y no te va a pasar nada. Porque Dios te va a proteger porque tú estás obedeciendo lo que Dios ha dicho que obedezcas. Y he dicho en otros videos donde hablo de alimentación y de salud. La gente tiene miedo, tiene terror temible. Miedo, pánico, horror, tocar una chapa de una puerta. Se pone guantes primero. Nos ponemos guantes para tocar una puerta. Pero ¿sabe una cosa? Para tocar la carne de cerdo no se pone guantes. Es más, le gusta jugarla. ¿Cerdo? Si Dios ha dicho que los que comen cerdo serán talados. Está en un video. No tienen miedo a tocar la carne allá, los que según se contaminaron, del murciélago, se lo comen. No tienen miedo a freírlo, no tienen miedo a asarlo, se lo comen. Lo compran y llevan eso a su casa y se lo dan a sus hijos. Ellos mismos compran y consumen la enfermedad. ¿Dios los va a proteger? Entonces, ¿cuál es la clave para que tú y yo, aunque el coronavirus llegue, no nos haga daño, no nos haga nada? Es que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios, alimentándonos de la manera correcta, comiendo lo que es necesario para el funcionamiento completo y correcto de nuestro cuerpo. Y olvídate del coronavirus, ahí déjalo, que es como otro virus igual. Todas las enfermedades matan, todas. Toda enfermedad puede llegar a matar cuando nosotros no tenemos defensas buenas en nuestro cuerpo. Toda enfermedad va a matar. Pero la gente está alarmada, temible, terrible. Así estamos ahora en día. Aquí dice, si obedeciereis, Dios no va a traer todo esto. 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto. ¿Qué? Todos los males de Egipto. Hermano, ¿entiende eso la iglesia? ¿Entendemos eso como pueblo de Dios? Muchos no lo queremos entender. Oh no, yo no puedo vivir. Yo no sé cómo tú vives sin carne. Yo no sé cómo tú vives comiendo semillas y comiendo fruta y comiendo verduras. Pareces conejo. ¿Sí? A mí me han dicho. Pareces chivo comiendo monte. A mi esposa le han dicho, parece chiva comiendo monte. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la gente no quiere consumir, no quiere comer lo que en realidad puede ser nutritivo para su cuerpo y puede servir también de antibiótico para cualquier enfermedad. Equivocados. Equivocada la iglesia y con Biblia, equivocada la iglesia con religión, equivocada la iglesia y con todo el material disponible. Oh, pero con miedo. ¿Van a abrir la iglesia? Sí, el otro mes abren la iglesia. La conferencia ha anunciado que van a abrir la iglesia el primer sábado de julio, pero 1 hora de servicio nada más. Y con mascarillas, con guantes, chequeando la temperatura a los que entren, y si tiene fiebre no puedes entrar. Y 1 hora de servicio. Está buena la protección, pero le tienen más miedo al virus que hacer cualquier otra cosa de desorden en sus propias vidas. Eso no tiene miedo la iglesia, eso no tenemos miedo como hijos de Dios. Hermano, lo que primero tienes que hacer en este virus y con este virus es cuidar tu cuerpo, porque eso es lo que Dios había pedido desde el principio. El problema es que la iglesia y nosotros no entendemos esto, y la comunidad menos querrá entender esto. Hermano, ahí dice Dios a su pueblo, traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temisteis, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad. ¿Cuántas enfermedades? 61. ¿Cuántas enfermedades? ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Le está diciendo a su pueblo que va a traer todas las enfermedades sobre ellos. Todas las enfermedades. Y ustedes piensan, solo porque, soy adventista del 7º día, el virus no va a llegar a mí.
¿Qué piensas? ¿Que por un nombre el virus no va a llegar? El virus no va a llegar a ti. Y si llega, no importa si llega. Va a llegar, no importa que llegue, pero si tú obedeces, aunque llegue, no te hará nada. Hermano, no te hará nada, no te hará daño. Y tampoco Dios permitirá que tú seas un contagio para los demás. Porque ese es el poder de Dios. Porque tú estás obedeciendo. Pero la gente quiere desobedecer y quiere ser protegida. Hermano, imposible. La iglesia quiere recibir protección de Dios en desobediencia. Imposible. Lo estamos leyendo ahí. Profecía del Señor. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿Destruido? Pero, Señor, somos su pueblo. Sí, es verdad, sos mi pueblo. Pero no seas 4:6, dijo también el Señor. Más adelante, mi pueblo fue destruido por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. ¿Está entendiendo la iglesia hoy en día? ¿Queremos entender? No queremos entender. Oh, pero nos protegemos, nos cuidamos, enmascarados y casi nos metemos en una escafandra de esas blancas, ¿no? Con zapatos y todo, como andan los trabajadores de pintura en algunos edificios. Y con mascarilla, y hasta con face shield, que le llama una cosa de protección de los ojos y de la cara y de todo. Todo tipo de protección la gente se pone, evitando la contaminación, evitando el coronavirus, pero ¿qué dice el Señor acá? Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es otro para ti y para mí. Y está descrito completamente en la palabra de Dios. Si tú confías en el Señor, si hacemos la voluntad del Señor, si hacemos lo que Él ha mandado, hermano, olvídate de cualquier enfermedad. Vive tranquilo como que si no hay nada. Hermano, es verdad, tenemos que protegernos y debemos de protegernos y proteger a otros. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Pero estoy más de acuerdo con la palabra de Dios. Estas enfermedades no se irán. Y aunque muchos están orando para quitar el virus y sacarlo de circulación, según pobres hermanos y pobres predicadores, pobres personas. Porque ni Jesús, siendo Él el poderoso, Dios eterno, cuando Él llegó, curó a los enfermos de lepra, pero no eliminó la lepra. La lepra sigue desde el principio. Cualquier enfermedad contagiosa sigue y seguirá. El Señor no la quitó, ni la va a quitar. Curaba a los enfermos. Y la orden para ti y para mí es curar a los enfermos, pero no eliminar la enfermedad, porque nunca podrás. Porque ese no es el plan de Dios. ¿Equivocados los predicadores? ¿Equivocados? Equivocados. Hermano, ya leímos el texto ahí. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante. Yo leí esto de este libro que les mencioné, que está aquí, Las llaves de esta sangre. Está ahí el libro. Las llaves de esta sangre, de un teólogo católico. De esto yo lo hablo en el tema anterior. Ahora, ¿y por qué quiero leer nuevamente de la página 11 de este libro? Por lo que aquí dice. Ya lo leímos en el tema anterior, pero mire lo que dice aquí. De buena gana o no, como estamos en el tema de salir de las ciudades, estamos en el tema salir de las ciudades, pero estamos viendo primero por qué razón. ¿Por qué razón salir de las ciudades? ¿Por qué razón estar planeando? O sea, yo no estoy diciendo que ustedes están viviendo en una ciudad. Ustedes están aquí mucho más afuera que muchos hermanos que estamos viviendo dentro de ciudades grandes o ciudades medianas. Ustedes están aquí en más campo que nadie. Pero no por el hecho de que estén ustedes un poco más afuera aquí, tampoco van a dejar de escuchar la palabra de Dios hasta cierto sentido, en el aspecto de que tienen que hacer la obra de Dios en este lugar y trabajar en la obra de Dios antes que el tiempo se termine. ¿Por qué? Porque lo que viene está terrible, aún peor todavía para las grandes ciudades. De buena gana o no, página 11 del libro Las llaves de esta sangre de Malachi Martin, teólogo católico. Él escribió esto acá, en los años 90. Este libro tiene 30 años ya. De buena gana o no, preparados o no, escuche eso. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados. ¿Cuántos? Todos.
en una triple competencia global intensa, sin reglas que la limiten. Usted puede ver el tema anterior, el 46, otro 9:11. Ahí explico más de esto y hablo más de esto. El tema anterior, número 46, titulado otro 9:11. Sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, dice él, somos la apuesta. Porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de autoridad y control. Autoridad y control. ¿Van a ser controladas las ciudades? ¿Van a ser controladas? ¿Están siendo controladas? ¿Están siendo controladas? En mi país, si usted entra ahorita y usted va de aquí o de otros países, primero tiene que ir a cuarentena, 21 días encerrado. No, voy a mi familia, no, vas a encerrado primero. ¿Control? ¿Y usted cree que solo el país mío va a estar bajo control? Oh, me quiero salir de la ciudad, me quiero ir ya. ¿Para dónde vas? No, que voy, ya me voy de aquí, ya voy para afuera. Si yo no soy de aquí, sí, es verdad, tú no eres de aquí. Ya te vas, pero espérate, dame tu identificación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Cuánto debes y a quién le debes? ¿Por qué te quieres ir? No, que yo no debo nada y aquí voy y ya voy para mi país. Sí, espérate, siéntate ahí. Y empiezan a investigarte. Tú no puedes salir de acá, vas preso. Policía, venga, lléveselo, métalo a la cárcel. Señor, pero va preso. Control, aquí dice control. Hermano, por eso que el Señor les dijo algo a los discípulos que nosotros vamos a leer más adelante. Control, ¿ok? Sobre cada uno de nosotros como individuo, control, sobre cada uno de nosotros como individuo y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, o sea, como una ciudad, como una comunidad, sobre toda la totalidad de los 6,000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán, esto lo dijo en el 90, habitarán la tierra a comienzos del tercer milenio, o sea, en el año 2000. Ya iban a ser 6,000 millones, ahora somos ya 7,000 millones y más. ¿Y la comida? ¿Qué vamos a hacer para comer? Tanta gente naciendo. Eso lo estimaban ya. La competencia es intensa porque ahora que se ha iniciado no hay forma de revertirla ni detenerla, dijo él, sin reglas que la limiten, porque una vez que la competencia se haya decidido, el mundo, escuche, el mundo y todo lo que en él está, nuestra forma de vida como individuos, como ciudadanos de las naciones, nuestras familias, nuestros trabajos, y lo que me interesa más es esto, nuestro comercio y dinero. Esto fue lo que hablé más en el tema anterior. Nuestro comercio y dinero, o sea, comprar y vender. Usted sabe que una de las razones por las cuales se nos dijo salir de las ciudades, ¿usted sabe por qué es? ¿Usted sabe por qué es? ¿Se recuerda Apocalipsis 13:17? 13:17, ¿lo quieren leer? Apocalipsis 13:17, ¿qué dice? En relación a esto, miren lo que dice Apocalipsis 13:17. O sea, este hombre o es que sabía de la Biblia o es que sabía de algo otras cosas de la política, de lo que están planeando hacer y que ya está en marcha. O es que simplemente esto es el cumplimiento de la profecía de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 13:17? ¿Y que ninguno? ¿Qué cosa? Comprar y vender, sino que ¿quién? El que tuviera ¿qué cosa? La marca de la bestia, o sea, y él está diciendo aquí que iba a haber tal control que aún el comprar y vender también estaría como controlado. ¿A dónde? ¿A dónde pueden controlar el comprar y el vender? ¿En un campo? ¿En el monte, en el campo pueden controlar la compra y la venta? No. ¿Quién va a andar controlando la compra y la venta de montones de papa, montones de arroz, montones de trigo, montones de calabacitas, un montón de cebollas que están allá tirados, almacenados, que a veces los campesinos trabajan y ni siquiera pueden recolectarlas para venderlas? Ahí quedan tirados. ¿Hay comida en el campo?
¿Podrá haber comida en el campo para el pueblo de Dios? Sí. Pero en la ciudad, no, tiene que venir de allá. Y si la carretera está bloqueada como el hermano que venía y no pudo pasar, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos morimos de hambre. ¿A dónde? Adentro de la ciudad. Control. Control. Ahora, ¿hubo control en el tiempo del año 70? Sí, también lo hubo. Seguimos aquí, es el párrafo. Nuestro sistema educativo, o sea, la educación de nuestros hijos, nuestras religiones, ¿las religiones? ¿Van a ser controladas las religiones? ¿Van a ser controladas? Hermano, las iglesias están siendo controladas de hace años. La iglesia adventista del séptimo día, yo lo mencioné el librito nada más. El librito que escribió una persona también relacionado con la iglesia católica, Walter Martin, no es este mismo Martin de acá, no. Walter Martin y el adventismo. Desde 1950 y algo en adelante, nuestra iglesia está siendo controlada. ¿Por quiénes? Por estos mismos. Está siendo controlada, desde ahí. Ya nosotros estamos en un sistema controlado y todas las demás iglesias, quieran o no, listas o no, están siendo controladas. ¿A través de qué? Del ecumenismo. Y usted no me puede decir que no, porque de eso hay un montón de información. Todas las iglesias están controladas por el ecumenismo, están bajo el ecumenismo. Hace años atrás, cuando vino Juan Pablo II a Washington, el lema era, yo tengo el recorte del periódico, para que todas sean una. Oh, ¿qué es eso? Suena bonito, ¿no? Para que todas, él estaba hablando de iglesias, para que todas las iglesias sean una. Sí, ¿y quién iba a ser la que mande? Pues la de Juan Pablo II, en el tiempo de él. Ahora es Francisco. Hermano, ¿están llevando el control? En todo aspecto están llevando el control. Nuestras religiones, nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional. Esto lo explico en el tema anterior. Que la mayoría de nosotros siempre hemos tomado por descontados, puede quedar exceptuado. Ni eso va a quedar exceptuado, dice acá, de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá intacto. ¿A dónde es que puede permanecer casi intacto? Afuera, no adentro de las ciudades. Ahora, vamos a dejar esto aquí. Esto era del libro, página 11, del libro Las llaves de esta sangre. Pero yo quiero que vayamos ahora al cumplimiento de las palabras de Deuteronomio que ustedes ya leyeron, que ya leímos. La tierna y delicada entre vosotras o entre vosotros. Vamos a ir al cumplimiento y el cumplimiento está en este libro. ¿Cómo se llama? ¿Les dije el libro? Josefo. Historia de los judíos. Las guerras de los judíos. Josefo. Pero no solo vamos a leer eso. Vamos a leer algo. Antes de leer esto de Josefo, quiero que vayamos primero a un texto. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, 15. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tienen? 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué dijo Daniel? El que lee, ¿qué cosa? Entienda. Ahora, noten el 16, la orden de Jesús. Entonces los que estén, ¿a dónde? En Judea. ¿Era ciudad Judea? ¿Era ciudad Judea? ¿Judea era ciudad? ¿Y para dónde el Señor les dijo que fueran? ¿Para otra ciudad? ¿Les dijo que salieran de Judea y se metieran en Jerusalén? ¿Huyan a dónde? A los montes. Hermano, ¿quién dijo esto?
¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Para dónde les dijo que salieran? ¿Está claro? Entonces a los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar, ¿qué cosa? Su capa. O sea, no vuelva a la casa. El que está allá en el monte, quédese allá. Porque los que estaban en el monte, cuando el ejército romano llegó, esos tenían la oportunidad de ¿qué cosa? De huir, de irse, porque ya estaban en el monte. Pero los que estaban dentro de la ciudad, ¿qué pasó con ellos? Ya vamos a ver lo que pasó. Hermano, por eso el título de este tema, salid de las ciudades, y primeramente salid de las ciudades grandes, porque son 2 tiempos de angustia para el pueblo de Dios. 2 tiempos de angustia. En el primer tiempo de angustia debemos de abandonar las ciudades grandes. En el último tiempo de angustia debemos de salir aún de las ciudades pequeñas, aún de los lugares apartados, porque aún ahí vamos a tener problemas. Pero al inicio, las ciudades grandes hay que abandonarlas y estar ¿a dónde? En el campo. Y si ya estás en el campo, ¿para qué vas a vender tu propiedad? Si ya estás en el campo, ¿para qué vas a vender tu casa? Si ya estás en el campo, ¿para qué vas a vender tus animales? Si ya estás en el campo, ¿para qué vas a vender tu tierra para venir a este lugar donde pronto vas a estar controlado y donde pronto van a hacer todo, va a acontecer todo lo que está aquí profetizado? ¿Para qué vas a dejar tu tierra? Pero saben una cosa, que hay cientos de familias que están planeando y pensando venir para acá, a las ciudades grandes. Oh, pero es verdad, se ha escrito y se ha dicho, sí es cierto, hay lugares en las ciudades grandes donde es más fácil conseguir en este momento para comer. Y mucha gente, muchas familias piensan que en las ciudades grandes van a encontrar un beneficio mejor. Sí, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, hermanos, y hasta cierto momento es verdad que los gobiernos o el gobierno está dando ayuda para ¿quiénes? Para mantener y para ayudar a los niños. Pero ¿será de que el gobierno va a tener ayuda para darle a todos en algún determinado momento? Y cuando el gobierno no tenga para darles, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a acudir? Y si hemos abandonado el campo, hemos vendido las propiedades de allá, nos hemos deshecho de todo, y luego de aquí, ¿para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a ir? No sé para dónde vamos a ir. Lo que yo sé es que el consejo de Dios siempre ha estado y está. Tenemos más de 100 años ya aconsejando esto el Señor. Hermanos, las citas están desde 1800 y tanto hasta 1911, 1912, hasta 1911. ¿Cuál es el otro libro donde están registradas las citas y que tienen fecha? Están aquí. Están aquí. Eventos de los últimos días. Ha tenido el Señor más de 100 años diciéndonos esto mismo: salgan de las ciudades. Pero hermanos, tampoco es que usted tiene que agarrar viaje, correr y salir. Si usted no está preparado, no lo debe de hacer, ni lo puede hacer. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? No por ustedes. Estoy diciendo esto por si alguna persona escucha y ese hermano está diciendo que hay que abandonar las ciudades y salir. Y va a salir sin saber para dónde va, solo porque escuchó salir. Yo les puedo decir una cosa. Hay mucha gente que no pertenece a ninguna iglesia y hay mucha gente de otras iglesias que han entendido por lo que está sucediendo, han comprendido, han entendido que aquí se va a poner muy difícil en las grandes ciudades. ¿Y sabe qué están haciendo? Comprando terrenos y haciendo sus casas y cultivando fuera de las ciudades. Pero gente que no sabe nada del mensaje que tenemos nosotros. ¿Y cómo es que esa gente ha entendido? Oh, por lo que está viendo. Y Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está como cerca. Pero parece que otros mejor están levantando la vista hacia arriba y están comprendiendo, están entendiendo, pero no nosotros que tenemos el mensaje. Nosotros estamos tranquilos y cómodos. Y los que no tienen el mensaje, eso están haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo.
¿Qué dice más el Señor? Salid. ¿Y qué más dijo? Seguimos viendo aquí. Verso 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 19. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerda el texto de Deuteronomio? 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Daniel 12:1. ¿De dónde extrajo esto Jesús? ¿De dónde sacó estas palabras para ponerlas aquí nuevamente? De Daniel 12:1. Pero no solo Jesús sacó estas palabras de aquí, de Daniel 12:1, también las sacó ¿de dónde? Deuteronomio 28, 52 en adelante. ¿Por qué? Él es el mismo que había profetizado esto ya anteriormente. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y él dijo algo más ahí, ni la habrá. O sea, está hablando el Señor aquí de una tribulación, de una angustia tal que no ha habido antes. Usted no me puede decir que esto ya aconteció antes, lo que está viendo el mundo ahora en día. ¿Ha acontecido alguna vez? Sí, han habido enfermedades, han habido plagas, han habido pestes, pero no han sido de tal magnitud como la que está habiendo ahora en día. Ahora, vamos a leer del libro. Ya leímos aquí. Verso 22, nos faltó leer verso 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Ahora, vamos a ver acá, Josefo, el historiador. Estamos viendo lo que Jesús dijo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Salir de dónde? ¿De Judea para dónde? Huyan a los montes. Ahora, en el año 66, hasta fechas, hay al lado de las páginas de este libro, tiene la fecha de algunos de los acontecimientos. La destrucción de Jerusalén, completa destrucción, la destrucción del templo, fue en el año 70. Esto lo dice el historiador Josefo. Pero mire qué interesante lo que dice aquí. Escuchen bien, porque relacionémoslo con lo que dijo Jesús en Mateo. Miren lo que dice aquí. Los judíos no pudieron alcanzar a los romanos, pero estos, a su huida, abandonaron sus arietes, catapultas y otras máquinas de guerra, que ahora fueron tomadas por los judíos. Con cánticos de triunfo volvieron a la capital, o sea, a la ciudad, los judíos, habiendo sufrido muy pocas pérdidas, mientras que ellos habían dado muerte a 5.300 infantes de guerra, o sea, los soldados romanos, y a 480 jinetes de los romanos, de sus aliados. Ahora, interesante el párrafo que sigue. Después del desastre sobrevenido a Cestio, esto fue en el año 66, fue el primer sitio de Jerusalén. Dice, muchos judíos distinguidos. ¿Distinguidos? ¿Quiénes eran estos? Muchos judíos distinguidos abandonaron la ciudad. Y ahí dice, incluyendo a Costóbaro, a Saúl, 2 hermanos de la familia real que se unieron a Cestio, o sea, al general romano, por petición de ellos. Cestio les envió a Nerón, que estaba en Acaya. O sea, esto continúa aquí, el párrafo, pero interesante lo que dice ahí, que dice que muchos judíos distinguidos abandonaron la ciudad. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 24:15? Perdón, no 24:15. Es 24, ¿cuál fue el que leímos?
Los que estén en Judea, 16. Los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. Cuando el ejército romano sitió Jerusalén en el año 66, muchos de los judíos que eran distinguidos eran estos, los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús. ¿Qué les había dicho Jesús? Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. ¿Qué? Esa es la predicción de Jesús. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Quiénes fueron los que salieron? ¿En qué tiempo salieron? En el año 66. Hermano, es importante esto con relación a la salida de las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente está saliendo y ha salido por miedo al virus o algo otra cosa. Pero, ¿qué cosa? Pasa la enfermedad, pasa la pandemia, la ciudad vuelve aparentemente a la normalidad, como el borracho, ¿no? Cuando le pasó los efectos del alcohol y se endereza y se para, otra vez va a trabajar. Y otra vez sigue y dice, no, ya me pasó, ya estoy bien. Y sigue. Hermano, cuando el general y su ejército romano se fueron, muchos de los que a los que Jesús les había dicho la orden, salgan, se fueron. 66, 67, 68, nada. Normal, podías entrar y salir de la ciudad, tranquilo. Hay vuelos comerciales, hay taxis, hay carros, hay trabajo y hay prosperidad. Y aquellos allá en el monte, mira aquellos bobos allá en el monte. Mira aquellos que se fueron, están metidos allá en la montaña. Y aquí no pasa nada, ya pasó todo el problema. Regrésense, la familia llamándolos, vénganse de vuelta. 67, Jesús dijo que no fuéramos. 68, mira, ya son 2 años y no pasa nada, vénganse. 68, no pasa nada. 69, pero pasaron 3 años desde el primer sitio. Los romanos volvieron, sitiaron la ciudad y ahora nadie pudo escapar. Y los que escapaban, sigue diciendo el historiador, eran tomados por los romanos y los crucificaban afuera, alrededor de los muros de la ciudad. Unos crucificados y otros colgados de árboles alrededor de la ciudad. Ahí estaban. Y los otros que habían salido con la primera orden, ¿a dónde se quedaron? ¿Y a dónde estaban? Afuera. ¿Murieron? No. ¿Quiénes fueron los que murieron? Los que estaban dentro de la ciudad. Por eso Jesús les había advertido, les había dicho, los que estén en Judea, huyan. ¿A dónde? A los montes. O sea, les dijo él, salgan ¿de dónde? De la ciudad. Porque la ciudad va a ser sitiada y va a ser destruida. Y ustedes van a ser destruidos junto con la ciudad. Hermano, los acontecimientos que vienen ahora en día van a hacer exactamente lo mismo, que los que estemos dentro de la ciudad seamos destruidos. ¿Por qué? Como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento, por falta de discernimiento. Y ahora, en el capítulo 26, la destrucción del templo y de la ciudad. Miren lo que dice en este libro de Josefo. Esta es la historia. Este es el cumplimiento de las palabras de Deuteronomio. Allá en Deuteronomio anteriormente, ¿se recuerdan lo que leímos? La tierna y delicada entre las mujeres. Ahora, noten el cumplimiento según la historia. Mientras tanto, incontables miles de judíos morían de hambre. En cada casa donde había el menor bocado de comida, los parientes luchaban por él. Tránsito de hambre, los proscritos husmeaban como perros enloquecidos, royendo lo que fuera, cinturones, zapatos e incluso el cuero de sus escudos, hablando de los soldados. Se comían cualquier cosa que podían, mordían cualquier cosa que podían morder, de hambre. Esto lo dice la historia. ¿Dónde? En la ciudad sitiada. ¿Qué va a pasar con las ciudades grandes?
cuando falte toda la distribución de alimentos aquí. ¿Qué va a pasar con las ciudades grandes? Lo mismo que aconteció aquí. Dice más, royendo lo que fuera, cinturones, zapatos e incluso el cuero de sus escudos, otros devoraban manojos de paja como animales, ¿no? Y luego sucedió el horroroso caso de María de Betesuba. Aquí está el caso, el cumplimiento de la profecía ya. Distinguida en familia y fortuna, o sea, delicada. ¿Qué decía la profecía? Distinguida en familia y fortuna, delicada. María había huido de Perea a Jerusalén, a la ciudad, de un lugar pequeño al grande. Pero sus propiedades habían sido saqueadas por los tiranos durante el asedio y su comida por los registros diarios de sus seguidores. Bueno, registros diarios. Cuando no haya comida en las ciudades y ustedes tengan comida, ¿qué va a pasar con la comida de ustedes y la mía en la ciudad? Y otro sabe que yo tengo comida y otro sabe que tú tienes comida. ¿Qué va a pasar con tu comida? ¿Qué va a pasar con tu comida? ¿Ah? ¿La vas a guardar para tus hijos y la vas a poder tener escondida? Esta mujer tenía escondida su comida, pero ¿qué pasó? Se la encontraron. Se la encontraron y se la quitaron. Y ahora, no teniendo nada, dice, por los registros diarios, enloquecida por el hambre, tomó al bebé que tenía en su pecho y dijo, pobre bebé, ¿por qué debería preservarte para la guerra? El hambre y la rebelión. Ven, sé mi alimento, venganza contra los rebeldes. Y al punto culminante de la tragedia judía para el mundo, dijo ella. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. ¿Sigo leyendo o paramos ahí? La tierna y delicada tomó a su bebé, lo asó, se comió la mitad y la otra mitad la escondió. Pero, dice más, los rebeldes llegaron al instante, oliendo el impío olor y amenazándola de muerte si no les entregaba lo que había preparado. Ellos sintieron, miren, sentían olor a comida. Donde había olor a comida es porque allí hay comida. Era tal el hambre que nadie podía cocinar algo sin que los demás vecinos o alguien se diera cuenta que había comida ahí. La ciudad afuera sitiada por soldados. ¿Quién podía salir a comprar? ¿Quién podía salir a mercar? ¿Quién? Nadie. ¿Dónde? En una ciudad sitiada. Ahora, los rebeldes llegaron al instante por el impío olor y amenazándola de muerte si no les entregaba lo que había preparado. Ella les había reservado también una buena porción. Les dijo, destapando los restos de su bebé. Ellos se quedaron paralizados de horror. Este es mi hijo, o sea, dijo ella. Y mi acción, les dijo, servíos, porque yo ya he tenido mi parte. No seáis más débiles que una mujer, ni más compasivos que una madre. Pero si sois melindrosos y no aprobáis mi sacrificio, dejadme entonces el resto para mí. Ellos salieron temblando y toda la ciudad quedó conmocionada ante esta abominación, mientras que los romanos quedaban horrorizados y César, o sea, el que estaba encargado del asedio de Jerusalén, Tito, era el general Tito, César se declaraba inocente de este crimen delante de Dios, pero juró, o sea, el emperador juró que sepultaría esta atrocidad de canibalismo infantil debajo de las ruinas del país. Y así fue. Fue destruido el templo, fue destruida la ciudad y fueron destruidos miles y miles y miles de judíos
del pueblo de Dios que si hubieran escuchado a tiempo los consejos del Salvador, los consejos de la palabra de Dios, no les hubiera acontecido esto. Hermanos, nosotros estamos ahora en día en la misma crisis. En la misma crisis nos encontramos nosotros en este punto. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dicho y ya se le ha dicho al pueblo qué hacer en este tiempo. Pero sin embargo, como pueblo de Dios, todavía nos negamos a querer obedecer la palabra de Dios tal y cual es. Yo no sé por qué, pero en realidad, si seguimos habitando dentro de las grandes ciudades, pronto llegará el tiempo cuando no se podrá vivir en ellas. Y cuando nosotros querramos salir, según los textos que vamos a leer más adelante en otro tema, cuando querramos salir, ya no podremos salir. ¿Cuándo es el tiempo de que el pueblo de Dios debería de salir de las grandes ciudades? Los que viven en las grandes ciudades, ustedes viven en una ciudad pequeña, pero aún así, tienen que estar preparándose. ¿Para qué? Para abandonar en algún momento aún las ciudades pequeñas, aún los poblados pequeños, porque la crisis vendrá, porque esto se va a cumplir. Así como se cumplieron las palabras en el pueblo judío, profetizadas desde Deuteronomio, repetidas en Daniel 12, repetidas por Jesús otra vez en Mateo 24, cumplidas en el año 70 de nuestra era, hermano, también esto ya está escrito, y lo vamos a leer después, en otro tema, donde esto también tendrá otro cumplimiento. Y tú y yo estamos llegando exactamente a los días de ese otro cumplimiento. Estamos viviendo ya encima, ya estamos caminando en esos días finales en los que esa parte de la profecía también tendrá su segundo cumplimiento. Que Dios los bendiga a todos, es mi deseo esta mañana. Amén.